Muchas personas se sienten decepcionadas de la astrología, me escriben sobre todo por el tema de los tránsitos planetarios. En el caso de, por ejemplo, Júpiter, que transita Escorpio, y muchas personas no han sentido es positiva o los problemas siguen en la vida o las limitaciones, etcétera. Por empezar, la respuesta es que no hay que quedarse con un solo punto del tránsito planetario. Uno analiza por separado, cuando uno sobre todo entra en un canal de YouTube o lee un manual astrológico de algún tránsito planetario, pero después hay que ver el conjunto de lo que es la propia carta natal y también hay que ser consciente que uno es el microcosmos dentro del macrocosmos. Si yo tengo un tránsito positivo que hace que me sienta más despierto o más entusiasta o más emprendedor y estoy en un país recesivo, obviamente esa limitación la voy a sentir. No es que las circunstancias me van a favorecer, sino que el entorno me limita. Entonces, individualmente puedo estar con una carga muy positiva a nivel energético, pero tengo que ver cuál es el condicionamiento que me refrena y obviamente intentar buscar la forma para poder canalizar y exteriorizar esa energía positiva y poder llevarla a la práctica. Por ejemplo, una persona que está presa y le toca un tránsito de Júpiter, eso no lo va a volver libre, va a seguir ahí en la cárcel. Entonces, la realidad indica que primero somos el microcosmos dentro del macrocosmos. Si estoy con una familia que me limita o un grupo de trabajo y no me libero de esa carga negativa o de ese peso, obviamente voy a estar condicionado. Después hay que ver la propia carta natal. ¿Cómo está mi carta natal? ¿Cómo tengo a Júpiter, en el caso que estuviéramos hablando de Júpiter? ¿Qué ascendente soy? ¿Qué circunstancias de vida tengo que enfrentar? ¿Cuál es mi karma? ¿Cuáles son mis limitaciones? Entonces, no es solamente observar un tránsito aislado, como por ejemplo Venus transitando tu propio signo, que favorece mucho el encanto personal porque va a transitar el Sol. En el caso, imaginémonos una libriana con el tránsito de Venus, que además Venus es el planeta regente, es un momento energético muy positivo, Venus está en su domicilio, transitando el propio Sol, pero después hay que observar cómo tiene a Venus en su propia carta natal, qué afectos recibe, qué ascendente es, etcétera. Entonces puede estar mucho más condicionada por la propia carta natal. Siempre la carta natal es la piedra estructural. Hay que observar nuestra propia carta natal para ver nuestro potencial. Si de golpe tengo un fuerte potencial relacionado con los deportes, tengo un Marte poderoso, soy una persona con mucha vitalidad, mucho fuego, entonces los tránsitos de los planetas masculinos que activan toda esa energía, voy a sentirlos mucho más a esos tránsitos que si soy una persona con otras características, tal vez una persona con mucha agua, más sensible y más emocional, o con un talento artístico donde ahí voy a capitalizar mejor los tránsitos de Venus o de Neptuno o de la Luna. Entonces, siempre uno sabe lo que es la circunstancia en la cual se encuentra y también hay que ser conscientes de que para capitalizar lo positivo hay que vencer ciertos obstáculos que muchas veces tienen que ver con terceros o con limitaciones externas. No es que la realidad se acomoda mágicamente, un tránsito planetario que todo se transforma y todo cambia. De ahí que muchas personas descrean, porque dicen estuve esperando mucho tiempo, sobre todo el tránsito de Júpiter, que es el benéfico mayor, que tarda 12 años en recorrer el zodíaco en su totalidad. Y además tampoco hay que condicionarse y pensar que porque el tránsito pasó, ya la buena fortuna dejó de sonreírme. Al ser nosotros el microcosmos dentro del macrocosmos, después la realidad puede modificarse y podemos estar mejor posicionados o mejor parados. Si estamos en un país en guerra, obviamente va a ser difícil por capitalizar lo positivo, pero lo bueno es llenarnos y completarnos con ese entusiasmo y poder llevar el cambio a cabo para poder modificar la realidad que nos condiciona. Entonces, si tengo un tránsito positivo, ver de qué forma lo puedo exteriorizar sin esperar de una forma pasiva que la realidad se acomode por sí misma, sino que uno mismo tiene que poder tener la capacidad de activar los propios cambios y está también en uno observar las diferentes variables. La vida siempre es difícil, es dificultosa, estamos en una experiencia kármica, cada uno observará
en qué área de vida le toca, pero obviamente siendo positivos vamos a tener muchas más posibilidades de poder capitalizar la ganancia de algún tránsito planetario que siendo negativos y sobre todo quejosos, que la queja en sí va a alejar la posible ganancia o el posible cambio. Así que lo importante es analizar todo el contexto, la carta natal como la piedra estructural y después el tránsito y qué podemos sacar de positivo del mismo para poder mejorar o prosperar o capitalizar alguna ganancia. Obviamente, así como muchos se quejan o se sienten decepcionados, otras personas también están alegres o contentas o sintiendo la plenitud de ese Júpiter, sobre todo en Escorpio. Hablo de Júpiter porque es el planeta benéfico mayor y del cual se espera un poquito más, como es natural.